Hola, buenos días. Estos días se celebra en Estados Unidos, como ya os lo he comentado en Facebook, eh, se celebra el Congreso Americano de Hematología, que es el más importante del mundo y es donde se exponen teorías, se habla, los hematólogos hablan entre ellos, discuten y hablan. Qué tratamiento es mejor, es decir, tienen varias reuniones dentro de lo que es el Congreso, tienen reuniones de la International Myeloma Society y de la International Myeloma Working Group, que son, yo siempre pienso que ahí es donde se cuece todo, ¿no? Así un poco, porque sobre todo es muy importante el Congreso también porque es donde suelen darse los resultados de diversos ensayos clínicos, en este caso del mieloma múltiple. Yo no he ido porque realmente no sé cómo llevaría tantas horas de vuelo y entonces siempre me pasó lo mismo en el año pasado o este año con Los Ángeles. Después me arrepiento de no ir, ¿no? Porque bueno, yo creo que está siendo un congreso muy bonito y muy importante porque yo me pongo algunas veces, porque lo he vivido, el transcurso de los años en cómo se sienten los hematólogos hoy en día cuando han pasado de no poder ni tan siquiera, o sea, ya no voy a decir curar, ¿no? Pero ni tan siquiera no poder tratar bien a un paciente con un mieloma porque no había nada para tratar a ese paciente, a pasar a este momento actual en que es impensable todo lo que hay, ¿no? Eh, la entrada en este campo de la inmunoterapia y de todos los tratamientos, todos los fármacos anteriores, ahora ya con los nuevos, es espectacular. Yo tengo que lo pondré en Facebook, que ni lo he traducido ni lo voy a hacer. Yo, de una de las reuniones de ayer, alguien publicó un médico de Estados Unidos publicó un Twitter, una foto, de todos los tratamientos, o sea, de todo lo que va a venir, de todo lo que están haciendo, ¿no? De todos los... Y es espectacular. Yo lo imprimí y lo tengo puesta, la tengo puesta en donde yo trabajo en casa, la tengo puesta allí delante. Realmente la tengo puesta detrás de la puerta, pegada, porque así cada vez que abro la puerta lo veo y me sonrío, ¿no? Bueno, esto es una anécdota nada más. Yo hoy quería contaros, me gustaría que realmente, no sé ni cómo decirlo, ¿no? Se fuera consciente de lo que ha cambiado el tratamiento del mieloma en los últimos años, aunque todavía no tengamos la curación. El mieloma continúa siendo incurable porque no alcanza a tener la definición. O sea, sigue teniendo la definición de incurable, ¿no? Una enfermedad sea curable, pues tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? O sea, un individuo solo dentro de esa enfermedad, o dos o tres, o unos cuantos aisladamente se pueden curar probablemente, pero para conseguir que deje de ser incurable, pues tiene que haber un tanto por ciento de pacientes que no hayan recaído nunca en 20 años ni hayan tenido tratamiento o que esos pacientes fallezcan pues a la edad que fallecen otros de su generación que no han tenido mieloma, es decir, hay que cumplir unos requisitos. El momento actual es fantástico. Entonces, evidentemente, yo creo que los hematólogos pues están muy contentos porque han pasado, como decía antes, de no poder hacer nada a poder hacer muchas cosas e intentar otras que en un momento eran impensables, ¿no? O sea, era impensable hace tan solo unos años que tras una recaída pudieras alcanzar de nuevo la remisión completa y ahora ya con la enfermedad mínima residual que se evalúa negativa, por ejemplo. Eso era impensable. Entonces, para mí es fantástico lo que está sucediendo porque está dando opciones de tratamiento que no existían, opciones de medición de la enfermedad que tampoco existían y todo eso efectivamente
llegará un momento en que llevará a la cura. Entonces, ahora mismo lo que se está es trabajando, haciendo camino al andar, yo creo. O sea, se está trabajando para cumplir unas expectativas. No sabemos cuándo será, pero algún día llegará, probablemente para otros, no para nosotros. Probablemente la doctora Maribí Mateos hace poco en un reportaje en un periódico decía: vamos a curar el mieloma, vamos a curar el mieloma múltiple. Tú leías la entrevista y lo que ponía era: vamos a curar a los pacientes de nuevo diagnóstico de mieloma múltiple. Por eso yo creo que es muy importante, los titulares siempre son muy escandalosos y es muy importante leer todo con atención. Es diferente, vamos a curar el mieloma a vamos a curar a los pacientes de nuevo diagnóstico, yo creo. Bueno, pues entonces lo que os quería poner hoy un poco en antecedentes, porque creo que es que yo estoy de verdad, o sea, asombrada de los avances. Hace 13 años, solo 13 años, si tú enfermabas de mieloma múltiple, si además tenías alguna alteración citogenética que convertías el mieloma múltiple de alto riesgo, bueno, pues el tratamiento que tenías era quimioterapia, de la que llevaban usando años y años y años, y trasplante para el que fuera candidato. Ya se hacían trasplantes, por supuesto, y eso fue lo que en cierta forma también trajo más beneficios, ¿no? Ese tratamiento para los candidatos a trasplante, y no recuerdo cuál es el de no candidatos, me imagino que era la quimioterapia. Bueno, pues entonces, cuando a ti te pasaba esto, te decían muy claramente lo que había, yo lo sabía. Yo, en este caso, desde hace 13 años, os estoy dando una idea global de lo que he vivido y he visto durante estos 13 años. Entonces, bueno, pues ahí tenías que... Suena muy mal, ¿no? Joderte y aguantarte, ¿no? O sea, decir, me ha tocado esto, a ver qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, de aquella no se decía, el mieloma es un múltiple, es un cáncer incurable, pero muy tratable. No, pero no se decía porque no había tratamientos. Empezaba la lenalidomida y el bortezomib, pero no había tratamientos para nada más. Entonces tú tenías tu primer tratamiento y decías, bueno, pues a ver qué pasa. Porque sabías que si recaías, pues que era bastante normal recaer, y sigue siendo. Bueno, pues sabías que poco más había, porque habiendo recibido un trasplante, si no te hacía efecto, pues, ¿qué iban a hacer contigo, no? Entonces, ese panorama tan negro, del que algunos, y me incluyo porque estoy aquí, del que algunos pudimos salir, se fue magnificando con los años. Es decir, pasó de ser una enfermedad poco tratable, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos, a lo que está siendo hoy en día. Se aprobó la lenalidomida, se aprobó el bortezomib, llegaron los anticuerpos monoclonales, que yo creo que eso fue muy importante. Eso es opinión mía, daratumumab. Por aquel entonces empezaron a llegar, todo esto ya llegando al año, os he hablado hace 13 años, pero ahora todas estas cosas nuevas llegaron alrededor, menos bortezomib y lenalidomida, que llegaron antes, todos los anticuerpos monoclonales. Creo recordar que todo esto empezó a partir del año 2015, que es donde de verdad ha crecido el número de fármacos de forma totalmente exponencial, ¿no? Entonces tú sabías cuando te diagnosticaban hace 15, 20 años un mieloma, o deberías saber por lo menos que, bueno, que te había tocado esto y que tenías unas expectativas menores. Por ejemplo, ahora es muy normal, ya lo conté el otro día, que todo el mundo quiera llegar en remisión completa al trasplante, ¿no? De aquella es que ni lo pensábamos, o sea, ni pensábamos que podíamos alcanzar la remisión completa después del trasplante, o sea, era complicadísimo, una respuesta parcial muy buena,
pero poco más. Entrabas con mucha mayor carga tumoral en el trasplante, por ejemplo, tras la quimioterapia de lo que se entra ahora. Entonces, era complicado, o sea, era sota, caballo y rey. Y ahora tienes todas las cartas de la baraja. ¿En qué cambia esto? Pues yo creo que cambia en el sentido de que tú sabes que tienes esto y sabes lo que te puede pasar. Pero simplemente antes tenías una oportunidad, dos como mucho, y ahora tienes más, ¿no? Más y mejores, con mejor calidad de vida. Entonces yo creo que eso es muy importante, muy esperanzador. Bueno, como decía, en el 2015 llegaron los anticuerpos monoclonales y ya la cosa empezó a crecer, fueron apareciendo nuevos fármacos hasta llegar ahora, bueno, pues que estamos con los CAR-T, los bioespecíficos, ¿no? Que ya juegan con el sistema inmunológico y que hay buenos resultados dentro de lo que son buenos resultados para el mieloma, ¿no? Entonces, yo comprendo perfectamente a los hematólogos que deben estar todos tocando palmas porque es espectacular. A mí hay una persona que siempre me dice que hace años que, por ejemplo, en la jornada de Madrid que tuvimos, ¿no? Me decía, es que hace años ver era impensable que todos estos pacientes estuvieran tan bien, ¿no? Que no se notara, no tuviera signos de la enfermedad de forma visible, ¿no? Y entonces, pues yo los admiro muchísimo y pienso que han hecho un trabajo no sé, que nunca será suficientemente reconocido, el trabajo que han hecho con el mieloma múltiple. Porque el trabajo de investigación con el mieloma múltiple no solo ayuda al mieloma, también abre vías de investigación para otras enfermedades. Eso siempre pasa, ¿no? Entonces, a mí me parece muy admirable lo que están haciendo por los pacientes con mieloma. Y lo que quería decir era un poco esto, no que rebajéis expectativas, ni mucho menos, ¿no? Pero que por desgracia todavía se sigue recayendo y seguimos teniendo pacientes que no encuentran el tratamiento adecuado, pero yo siempre pienso que a la larga pues irán apareciendo más nuevas cosas. ¿Qué nos iba a decir ahora a estas alturas que íbamos a estar tan pronto con las células CAR-T, por ejemplo, ¿no? En donde también los resultados que están presentando en Nueva Orleans, pues son muy, muy alentadores, ¿no? Incluso subiendo la edad para que puedan entrar más pacientes de mayor edad. Entonces, yo creo que el momento para el mieloma, aunque suene mal, es magnífico en el sentido de que ahora sabes que tras una recaída puedes volver a estar en remisión completa. Y eso es muy importante. Pensad que hace solo 13 años, tras el tratamiento, pues pensabas que te ibas a morir. En algún momento lo pensabas, porque si recaías y no había nada más, o lo que había no era suficiente para cubrir esas expectativas, pues era bastante malo. Y entonces yo hoy quería celebrar con todos vosotros este hecho, ¿no? De que la investigación en el mieloma es puntera en España, pero también en el mundo. O sea, hay un batallón de hematólogos luchando por darnos calidad de vida y conseguir que seamos supervivientes o sobrevivientes. Es complicado, a mí tampoco me gusta esa palabra, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es permanecer el mayor tiempo posible en remisión completa y con calidad de vida. Eso sería lo ideal, y con la enfermedad mínima residual negativa ahora, pero esto era impensable hace unos años. Entonces es todo el optimismo que os puedo dar, o sea, quiero decir, habiendo vivido desde hace esos años, ¿no? Lo mal, el poco tratamiento que había para el mieloma, y aún así hemos sobrevivido muchos, imaginaros pues cómo será a partir de ahora, ¿no? O sea, con los nuevos tratamientos. Lo que se espera es que haya
muchas personas que puedan seguir viviendo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Vale, hasta luego.